Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a la primera sesión del Seminario de Verano 2025 de la Sociedad Mexicana de Electroquímica. En esta ocasión, organizado por la División de Electroquímica Molecular y Bioelectroquímica, a cargo de la doctora Mónica Galicia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como líder de la división, y el doctor Pablo Astudillo de la Universidad de Guadalajara como líder suplente. También es un gusto contar como parte del comité organizador con la doctora Rosaelba Núñez Jaques de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el apoyo del doctor José Cabral de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que son miembros del comité ejecutivo y expresidente de la Sociedad Mexicana de Electroquímica. La temática del seminario en esta ocasión es la electroquimioluminiscencia como alternativa analítica y tecnológica en el desarrollo de sensores. Les recuerdo que las preguntas a los ponentes se realizarán a través del chat al final de la plática. Agradezco su presencia y cedo la palabra a la doctora Mónica Galicia. Adelante, doctora. Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenidos principalmente a nuestros ponentes que amablemente aceptaron participar. En esta ocasión son jóvenes y prominentes investigadores con una carrera vertiginosa a pesar del corto tiempo que llegan como investigadores. Y bueno, sin más, nos corresponde presentar en esta sesión del día de hoy a la doctora Georgina Marilena Armendáriz Vidales. La doctora actualmente trabaja en el CIDETEC, en el programa de estancias postdoctorales por México. Eh, y bueno, la doctora Armendáriz Vidales es investigadora postdoctoral, como decía, dentro del programa de estancias postdoctorales de México, por México de CITI, en el CIDETEC, ¿verdad? Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. Es coautora de 16 artículos científicos publicados en revistas de alto impacto en las áreas de química analítica y fisicoquímica, ingeniería química por la Universidad Veracruzana, maestra en electroquímica y doctora en electroquímica por CIDETEC. Recibió premios por parte de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, ha realizado estancias académicas en la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing y el Politécnico de Rizhao, China, durante su licenciatura. Como parte de sus estudios de doctorado, realizó una estancia de investigación en La Trobe, no sé si lo pronunció bien, University en Melbourne, Australia, a través de una beca mixta con ACID. En 2019 se desempeñó como investigadora postdoctoral en el Laboratorio de Electroquímica, Fotoquímica, Sensores Químicos y Biosensores en la Universidad de La Trobe por 2 años. Participó en un proyecto comercial con un socio industrial en el que se desarrolló un dispositivo portátil para la detección de dióxido de azufre en vino, empleando un teléfono celular. Actualmente se encuentra adscrita a la Universidad de La Trobe como investigadora adjunta, co-supervisando un proyecto de sensores electroquimioluminiscentes. Sus líneas de investigación se centran en electroquímica molecular, electroquimioluminiscencia, fotoquímica y electroanálisis. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y queda usted con la palabra. Muchísimas gracias por la presentación y más que nada un agradecimiento por la invitación. De verdad muy honrada de su invitación y pues sin más voy a empezar a compartir mi presentación. Creo que ya está en modo presentación. Pues bueno, como me presentaron, yo soy la doctora Georgina Armendáriz Vidales. En este momento me desempeño como investigadora postdoctoral por México en el CIDETEC. Sin embargo, también tengo un cargo como investigadora adjunta en la Trop University todavía actual, porque seguimos colaborando en el desarrollo de estos dispositivos. Y pues vamos a comenzar con esta charla. Me gustaría comenzar, dado que es muy poco común escuchar el tema de electroquimioluminiscencia, al menos en el ámbito nacional, sí me gustaría darles una introducción sobre lo que es y lo que no es. Y también ubicarnos un poco en el panorama actual, porque si bien es una técnica pues desarrollada desde hace 2 décadas, últimamente, digamos, de la pandemia para acá, el desarrollo de dispositivos ha estado
pues increciendo, ¿no? No ha parado. Y pues la investigación en lo que a nosotros nos respecta, que es la electroquímica molecular, pues da para muchos temas de investigación. Comenzaré por explicar qué es precisamente primero la luminiscencia, ¿no? La luminiscencia viene del latín lumen, que quiere decir luz, y se refiere precisamente a la emisión de luz de una especie molecular desde un estado electrónico excitado. Y bueno, dependiendo de la forma de energía que va a estimular esta emisión de luz, tendremos el nombre de diferentes procesos luminiscentes. No parece más que un trabalenguas. Esto pues se descompone en varias palabras, ¿no? La luminiscencia es la emisión de luz desde un estado excitado. Dependiendo cómo esta luminiscencia se genere o se promueva, van a existir diferentes tipos. La más común y la que todo el mundo conoce es la bioluminiscencia. Esa capacidad que tienen organismos vivos de generar luz ante pues, la generación de algunos compuestos químicos en su interior. Ahí está. Y bueno, otro ejemplo que me gusta mucho dar y es muy visual y bonito es la triboluminiscencia. Está ejemplificada en este video, que miren, podemos observar que cuando el martillo golpea este caramelo, un caramelo de menta como los que dan en los restaurantes cuando uno termina de comer, lo que sucede es que las moléculas cristalinas se empiezan a romper, las cargas se separan, los electrones, perdón, chocan con moléculas de nitrógeno que están presentes en el aire y el nitrógeno absorbe la energía de los electrones y parte de esa energía se termina emitiendo como en forma de luz. En la mayoría de los casos esta luz o esta emisión queda en el rango del ultravioleta. Y bueno, pues el ojo humano no puede evidentemente ver o percibir la luz ultravioleta, pero los caramelos de menta utilizan salicilato de metilo. Esta sustancia es fluorescente que hace que absorba la luz ultravioleta. Y bueno, hasta ahora hemos visto entonces que la luminiscencia, independientemente de cómo se genere, pues da lugar a esta emisión de luz que ocurre pues de una manera muy rápida. Y esto se puede generar también químicamente a través de reacciones químicas como la quimioluminiscencia. Y bueno, vamos a empezar un poco en el tema. Aquí les presento el diagrama de Jablonski, el cual es una manera sencilla de representar los procesos fotofísicos y, sobre todo, ubicarlos en los tiempos de vida de vida media, de estos procesos. La fotoluminiscencia comienza con la absorción, de fotones, que es un proceso radiativo, que ocurre en el orden de 10 a la menos 15 segundos, el cual provee de energía a los electrones desde un estado basal S0 a pasar a un nivel vibracional, de un estado energéticamente mayor, en este caso representado como S1. Y este exceso de energía se va a disipar y pues bueno, ocurren diferentes alternativas y esto va a depender pues evidentemente del tamaño del salto, digámoslo así, la cantidad de energía, ¿no? Entonces se puede disipar a través de energía térmica a todo el medio que lo rodea, o sea, al disolvente, alcanzando un menor estado vibracional dentro de este estado electrónico excitado, lo cual representaría una pérdida de energía no radiativa. En este sentido, debe destacarse el hecho de que los luminóforos permanecen en un estado excitado por un tiempo determinado que oscila desde unas decenas de picosegundos hasta nanosegundos. Y esto va a depender pues de la estructura, del medio y de las condiciones experimentales. Lo más deseable, evidentemente lo que quisiéramos es que permaneciera el mayor tiempo posible para poderlo detectar, ¿no? Y bueno, desde este estado tiene diferentes caminos para regresar a su estado basal. Primero es que emita un fotón. Un fotón en una transición de S1 a S0. A esto se le va a denominar proceso de fluorescencia. Eso creo que ya todos estamos muy familiarizados, ¿no?
Y también podría pasar que se relaje a ese cero sin la emisión de fotones por un proceso llamado conversión interna. Y bueno, este es un proceso no radiativo y bueno, eso no es muy interesante para términos de esta plática. También puede que ocurra una transición no radiativa entre niveles vibracionales de misma energía, pero de diferente multiplicidad de spin. Y esto va a requerir que uno de los electrones desapareados pase de singulete a triplete. Este proceso va a desencadenar un fenómeno llamado fosforescencia, que tiene una mayor duración. Este proceso de 10 a la menos 9 segundos. Y ahora, este proceso compite con la fluorescencia. Dicha transición, en principio, debería ser prohibida, pero por los efectos del acoplamiento spin-órbita, puede ser lo suficientemente fuerte para que esto se lleve a cabo. Y pues la otra es que pues, se dé una desactivación por medio de otra molécula o un quencher que conlleve a que se genere un estado basal, pues sin llegar a la emisión de luz. Y bueno, cuando esto sucede, cuando se lleva a cabo un cruzamiento intersistema de S1 a T1, lo que tenemos es que el luminóforo se va a desactivar de T1 a S0, cualquiera de los estados de S0, y entonces va a emitir un fotón. A ese proceso se le llama fosforescencia. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Porque es muy interesante desde el punto de vista físico, químico, pero sobre todo si lo combinamos. Vamos a intentar generar estas especies que emitan luz, pero la novedad, o bueno, lo nuevo para mí es presentarles la manera electroquímica de hacer que estas sustancias emitan luz, florezcan o fosforezcan. No sé si se permite ese verbo. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? La electroquimioluminiscencia, ahora sí la vamos a poder dividir en 3 palabras, también conocida en el ámbito como quimioluminiscencia electrogenerada. Y pues no se trata más que de la producción de luz desde una especie luminófora que va a ser generada por vía electroquímica. Eso significa que la electroquimioluminiscencia siempre comienza con una reacción que sucede en un electrodo. El paso inicial de este proceso es de naturaleza electroquímica, evidentemente, y se va a desencadenar una serie de reacciones químicas que ocurren en disolución que llevan a la emisión de un fotón. ¿Sí? Entonces, las primeras observaciones de esta emisión de luz pues ya datan de hace mucho tiempo. Durante la electrólisis de ciertos compuestos se observaban emisiones de luz ya desde hace 100 años, ¿no? Y un compuesto muy simpático que en su momento llamaron luminol. El verdadero desarrollo de esta técnica comenzó en 1960 más o menos. Y las primeras investigaciones se centraron en los hidrocarburos aromáticos que ya se sabía que podrían emitir luz, como el antraceno, el difenilantraceno y los ruberenos. Y bueno, esta línea del tiempo que coloco aquí nos da un poco de cómo ha sido el desarrollo de la técnica, que si bien comienza desde los años 60, pues bueno, ahora para 2025 ya tenemos dispositivos portátiles electroquimioluminiscentes que han sido muy útiles y ahorita les voy a platicar hacia dónde va la investigación. Perdón. Ok. Para la generación de esta eficiente de luz, lo más importante es determinar o tener un buen compuesto que sea capaz de emitir luz. A este compuesto se le llama luminóforo. Este parámetro o este compuesto es clave, es lo más importante del sistema, ya que la naturaleza química, principalmente del luminóforo, va a determinar o va a dictar cuáles son los requisitos energéticos a través de una relación entre la longitud de onda que queremos que va a emitir y la energía libre del sistema. Por ejemplo,
para alcanzar una emisión, si queremos, por ejemplo, una emisión de color rojo, por ejemplo, de unos 600 nanómetros, se requiere de 2 electronvolts y se va a requerir muchísimo más cuando nos desplazamos hacia detectar una luz en el color azul, que son 450 nanómetros que se lleva o que es producto de pues una energía de 2.75 electronvolts. Es decir, que es muy importante a nivel energético cuáles son los reactivos de la reacción para llevar a cabo la emisión final de luz. Entonces, pues, esta investigación tiene muchísimas aristas. Estas reacciones son bastante energéticas, son extremadamente rápidas y lo que queremos es que pues se fortalezca o se favorezca la emisión de un estado electrónico excitado, de un compuesto conocido que sabemos que se excita y que va a emitir luz para poder eliminar todas las demás variables. Entonces, pues aquí tenemos el compuesto más utilizado en la historia de la electroquimioluminiscencia, que es un complejo rutenio trisbipiridina, y que a esto, pues parte de la investigación se dedica a encontrar compuestos, ya estoy spoilereando un poco el final, pero encontrar compuestos sustitutos que sean igualmente emisores. ¿Por qué el rutenio trisbipiridina? Pues prácticamente porque es un compuesto súper estable y se puede utilizar tanto en medio, en medio no acuoso, perdón, se oxida y se reduce a unos potenciales conocidos en una ventana bastante amplia como para generar el estado excitado mismo del rutenio. Es decir, el rutenio trisbipiridina se oxida y se reduce y al encontrarse las dos especies en disolución genera el estado excitado del rutenio que al relajarse emite luz a 620 nanómetros. Eso está súper estudiado. Entonces, digamos que si medimos la diferencia entre el potencial de oxidación y el primer potencial de reducción de este compuesto o de este complejo, nos da una diferencia de 2.6 electronvolts. Estos 2.6 electronvolts son suficientes para poblar el estado excitado del rutenio y ahora sí emitir luz. Y bueno, aquí lo interesante es que a lo largo de la historia se han descartado distintas rutas. No se conocía muy bien, primero en los años 60 no se conocía muy bien cómo es que se llegaba a generar la luz, porque se aplicaba un potencial en presencia o en ausencia de un compuesto de sacrificio y se veía que se emitía la luz y que esos pulsos se podían controlar por medio de los pulsos de potencial. Y que si agregábamos o que si interrumpíamos la reacción, o sea, esa reacción a veces se regeneraba, a veces no. Entonces, descubrir los mecanismos o decir cuáles son los mecanismos de electroquimioluminiscencia ha sido una tarea, pues digamos, de las últimas décadas. Vamos a pensar un poco en cómo lo vamos a generar. En este sentido, pues hay dos rutas. La primera es la reacción de transferencia electrónica, en donde va a participar el luminóforo directamente, para lo cual, o la otra ruta que se vaya a romper el enlace del luminóforo, entonces no se va a ver o se va a ver una ausencia de esa luz. En el caso de la ruta que queremos en gris, pues da pie a numerosos mecanismos diferentes, ya sea que el luminóforo sea el que reaccione en sí mismo y pues se involucra directamente. Las dos especies, tanto la oxidada como la reducida del mismo luminóforo, van a dar pie a esa reacción homogénea en la que se produce un estado excitado, ya sea singulete o triplete o una ruta mixta. Y bien, esta ruta de aniquilación, en donde estamos generando, oxidando una y reduciendo la otra, tiene la particularidad de, al estar cambiando los pulsos de potencial, como ahorita lo voy a ejemplificar, podemos recuperar la especie. O sea, no es como que la vayamos a agotar. Y tenemos el otro procedimiento que es mediante la acción de un correactante.
En este caso, el correactante, pues evidentemente va a participar como un reactivo de sacrificio en el que solamente necesitamos ya sea generar una especie de luminóforo que reaccione con la oxidación de la otra especie o que genere o que reaccione con el producto de la reducción de otra especie. Así es como funciona el correactante y ahorita se los voy a ejemplificar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La especie, en el caso de que A fuera un luminóforo, la especie A se reduce, se genera un radical anión de la especie. En el otro polo, en el otro electrodo, o en la otra reacción, se genera una oxidación de la especie D, en este caso, que también podría ser el mismo luminóforo. Estas dos especies, cuando se encuentran en disolución, pues reaccionan de manera homogénea y entonces se genera el estado excitado de una de las dos especies y la otra sabemos que regresa a su estado basal. Entonces, pues hay en la literatura diferentes compuestos que han sido bastante estudiados. Por ejemplo, el DPA, el difenilantraceno, que sabemos que se oxida a 1.37 volts. A la hora de invertir el potencial o aplicar un pulso a menos 1.89, generamos las dos especies, se genera el estado singulete del DPA y este DPA cuando regresa a su estado basal es cuando emite el fotón. Tenemos también otra ruta en el que, de acuerdo a la energía, solamente se alcanza, por ejemplo, el estado triplete. En este caso, tenemos el empleo de un correactante. Este correactante se va a oxidar a más 0.24 volts. Luego, el DPA se va a reducir. Ojo que a este potencial todavía no se alcanza la oxidación del DPA, solamente se oxida el correactante. Y entonces el producto de la oxidación de uno con la reducción del otro se encuentran en disolución y esta energía es solamente la suficiente para poblar el estado triplete del DPA, que a la hora de que no se emite desde el estado triplete, sino que se hace una aniquilación, o sea, dos tripletes reaccionan para generar un estado singulete del DPA, que al regresar al estado basal genera un fotón. Entonces, ¿para qué utilizamos la aniquilación? Pues la aniquilación sirve para cuando utilizamos disolventes orgánicos. ¿Por qué? Porque, bueno, estos potenciales, tanto de oxidación como reducción, no son posibles alcanzarse cuando tenemos un medio acuoso. Y bueno, tiene la desventaja que su aplicación en análisis, sí, en bioanálisis sí es muy limitada, dado que no están muy probados o no se pueden disolver, además de disolver, no pueden, su capacidad de análisis es muy limitada, ya que al cambiar de medio, pues no se pueden verificar. Y bueno, el caso de los correactantes son luminóforos que solo presentan un proceso reversible, funcionan a pesar de tener una ventana de potencial muy reducida. Y bueno, cuando no podemos estar pulsando entre dos procesos que están en los límites de potencial tanto positivo como muy negativo o muy positivo, empleamos un correactante que sabemos que se oxida, a veces de manera irreversible, a un potencial determinado y que el producto de esta oxidación va a desencadenar también la serie de reacciones químicas que van a llevar a una mayor intensidad electroquimioluminiscente. Las ventajas además es que es importante destacar que este uso de correactantes es una de las líneas hacia donde va dirigida la investigación, ya que con el uso de un correactante se pueden alcanzar órdenes de femtomolar, picomolar, a diferencia evidentemente de la fluorescencia. Bueno,
adicional a la fluorescencia normal que podríamos tener, utilizando un correctante por medio de la técnica de electroquimioluminiscencia, sí se pueden llegar a límites de detección muchísimo más bajos. ¿Y cómo vamos a elegir ese correctante o esa sustancia que nos va a ayudar a generar luz? Pues bueno, el correctante, para empezar, debe de ser soluble en medio de reacción. La intensidad de luz que vamos a medir va a ser proporcional, evidentemente, que a la cantidad de correctante que va a reaccionar con nuestro luminóforo. Tiene que ser también estable. Si bien podríamos pensar en algún correctante alternativo, se ha visto que en procesos electroquimioluminiscentes lo deseable es que el correctante no esté reaccionando previamente antes de aplicar el pulso de potencial. Lo que podría estar pasando es que podemos tener reacciones parásitas que nos impidan ver el proceso final. Y bueno, las propiedades electroquímicas precisamente del correctante, ya que, bueno, debe ser fácilmente oxidado o fácilmente reducido con las especies luminóforas cerca del electrodo y sufrir una reacción química que produzca este intermediario de reacción y evidentemente dar paso a la reacción química del luminóforo. La cinética de la reacción, la velocidad de reacción homogénea entre el producto de la oxidación, por ejemplo, del correctante y de la especie luminófora debe de ser muy rápida. Y bueno, estamos pensando en que no haya un efecto quenching, o sea, que alguna reacción cinética que vaya a desfavorecer precisamente la reacción deseable, ¿no? En cuanto a correctantes, pues hay dos diferentes procedimientos. Uno precisamente es la reducción oxidativa con nuestro correctante favorito, que es la tripropilamina, cuyo mecanismo pues se encuentra siempre en debate. Lo que sucede en la oxidación reductiva es que se reduce, ¿no?, al correctante y el producto de esa reducción reacciona con el producto de la reducción del luminóforo y entonces genera una oxidación. En el caso, como estoy diciendo, en el caso de la oxidación reductiva, tanto el luminóforo como el correctante van a reducirse. Esta reducción genera un oxidante fuerte, el cual reacciona en disolución con el luminóforo y llega a generar luz. Ahora, hay también reacciones de rompimiento de enlace. De hecho, estos fueron las más utilizadas y siguen siendo utilizadas por la química, e incluso por la química forense, como el luminol y la lucigenina. Y bueno, estas reacciones evidentemente llevan a la generación de luz, pero en el caso de estas dos especies se lleva a una reacción no reversible. Igual se puede utilizar, bueno, la lucigenina, que tiene un nombre como muy chistoso, es nitrato de N-metilacridinio. Y bueno, son compuestos muy utilizados. En disoluciones alcalinas, el luminol se oxida en la superficie del electrodo para generar un compuesto intermediario llamado diazoquinona. Y este reacciona con el peróxido de hidrógeno para producir 3-aminoftalato, el cual emite este color azul que es característico de 425 nanómetros. Y bueno, podemos ir monitoreando cómo se va a generar esta emisión de luz a medida que vamos oxidando el luminol con pues las condiciones adecuadas, ¿no? ¿Esto cómo se ve? Parece como muy mágico, pero sí me gustaría presentarles imágenes o representaciones esquemáticas que se hicieron sobre cómo se genera esto. Parece como un misterio, ¿no? Parece como si fuera algo muy misterioso, pero no es más que una celda electroquímica con 3 electrodos que tiene, bueno, una celda electroquímica de cuarzo para que permita medir precisamente las emisiones de luz. Tenemos un detector óptico en la base, que es una base, en este caso teflón o ya impresa por 3D, que se ajusta precisamente a la salida del tubo fotomultiplicador o de una cámara. Entonces nosotros por medio del potenciostato vamos regulando los potenciales aplicados
y se va capturando precisamente la señal. Y esta señal se amplifica y se puede correlacionar la concentración o la cantidad de sustancia que está reaccionando, dependiendo del mecanismo. Y entonces, ahora sí, tener una relación directa entre la intensidad de corriente y la concentración. Concentración puede ser del luminóforo, de la sustancia que está reaccionando con el luminóforo o la concentración incluso de correactante. Entonces, lo que hacemos para medirlo es una cronoamperometría de doble pulso de potencial, en el cual se genere, por ejemplo, la especie, una oxidación de una generación del catión D y, por ejemplo, en el segundo pulso, una reducción para generar el anión de la especie A. Esto, ¿cómo se va a ver? Pues bueno, la señal de corriente pues es característica de la concentración, de la técnica de doble pulso de potencial. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver que en el segundo pulso vemos una emisión de luz y esta intensidad de luz va a ser relacionada con la cantidad de especie que está reaccionando. Y bueno, otra manera de hacerlo es mediante la voltamperometría cíclica. En el caso de la voltamperometría cíclica, sí necesitamos detectores ultra sensibles y que, pues, dependiendo de las especies participantes, sí se lleva a cabo el experimento de manera muy rápida. Por ejemplo, empezamos pulsando hacia reducción y a la hora de oxidar, cuando estas especies tienen el suficiente, se encuentran en el espacio, digamos, de la celda, vemos precisamente aquí en el eje en azul, tenemos cómo la emisión se empieza a detectar a medida que esta especie que acabamos de reducir se empieza a poner en contacto con la especie que estamos oxidando. Esto por medio de voltamperometría cíclica. Aquí fue lo que más o menos hicimos. ¿Cómo se ve esto? Pues mira, se puede ver en este tipo de resolución que es un voltamperograma o una señal que le decimos 3D o SL3D, o sea, porque está en 3 dimensiones. Tenemos por un lado la intensidad, por otro lado la longitud de onda y que era muy obvia porque estábamos tratando en este caso con 430 nanómetros, pero sí era muy simpático ver a qué potenciales se comenzaba a ver esa emisión de luz cuando nosotros íbamos, por ejemplo, variando la velocidad de barrido del voltamperograma o los tiempos de pulso del experimento, cómo esta señal iba haciendo más grande o más pequeña. ¿Y esto como para qué nos sirve? Es muy importante no perdernos. Bueno, a mí me encanta el tema de, evidentemente, que nos podemos enfocar en cómo son los procesos, cómo es la cinética de transferencia electrónica de estos procesos para que esto se lleve a cabo, qué tan rápido es la reacción homogénea para que estos estados excitados se alcancen, qué sustancias necesitamos poner en sentido de, o qué sustancias necesitamos reaccionar en nuestro sistema para poder llegar a tener más intensidad, más resolución, entonces, o poder alcanzar tiempos más largos para que dure más la señal, para aplicaciones analíticas. Esto da para tiene muchísimas aristas. Y las aplicaciones analíticas, pues son muchas, pero si nosotros nos dedicamos únicamente, pues evidentemente a determinar pues moléculas sonda como el complejo de trispipidina-rutenio, pues entonces pues no es muy interesante, ¿verdad? Pero ¿qué tal que nos sirva para detectar todo tipo de compuestos analíticos? ¿Cómo se ha desarrollado esto? Digamos, esto sí es en los últimos 15 años, ¿hacia dónde van las aplicaciones analíticas? Bueno, sabemos el principal motivo o el principal, motivación es pues el diagnóstico temprano de enfermedades, entre ellas el cáncer y bueno, se tienen que apenas es una tecnología, digamos, emergente, digamos, desde 2020 para acá, se tiene que, pues solo el 4% de la investigación o de los biosensores para el diagnóstico temprano de enfermedades son utilizando esta técnica. Y la verdad sí es una técnica compleja, pero no debemos de espantarnos tanto. ¿Pero por qué
seguir estudiando la electroquimioluminiscencia versus las demás. Voy a ir un poquito más rápido porque estoy viendo que se me está yendo un poco el tiempo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener electroquimioluminiscencia como un método de sensado? Pues es ultra sensible. La relación señal-ruido es bastante alta. Prácticamente tenemos un background mínimo porque todas las mediciones se hacen en un ambiente completamente oscuro y el tubo fotomultiplicador es suficientemente robusto y sensible para poder detectarlo. Tenemos sobre todo control temporal y espacial de las especies reactivas. O sea, nosotros iniciamos la reacción por medio de los pulsos de potencial o las voltamperometrías cíclicas. Nosotros no estamos, no necesitamos, o sea, nosotros controlamos el tiempo y la tasa de generación de dichas especies. Y bueno, los límites de detección sí son superiores a la fluorescencia convencional hasta el momento. Fíjense que lo que me sorprendió más es que, bueno, yo esta técnica la conocí más o menos en 2015, me familiaricé con ella, pero durante la pandemia me sorprendió que, por ejemplo, Roche Diagnostics desarrolló en un mes este inmunoensayo electroquimioluminiscente que se me parece mágico que en un mes se haya desarrollado. Evidentemente, pues se tiene un background de las pruebas convencionales, pero en un tiempo récord de un mes sacaron a la venta este inmunoensayo para detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, ¿no? Y pues salió al mercado de manera emergente. Y esta manera de censar está padrísimo porque es un ensayo tipo doble sándwich, antígeno doble sándwich, perdón, que utiliza la electroquimioluminiscencia y este luminóforo que ya les había platicado mucho para generar la señal. Y bueno, detecta anticuerpos totales a unos límites de detección súper sensibles y de manera muy rápida. Y estos fueron uno de los inmunoensayos. Pues miren, en 18 minutos podían detectarnos COVID y esto se hacía en el laboratorio por un tema de ¿cómo se llama? Las muestras, el manejo de las muestras. ¿Por dónde va o qué es lo que se sigue haciendo? Si bien hay dispositivos que están comercialmente disponibles ya en el mercado, no quiere decir que no haya mucho que hacer. Tenemos muchas variantes del sistema. En un sistema electroquimioluminiscente hay tres cosas que definen todo. Uno es el medio químico. Le agregaremos un correctante. Sirve la adición de un surfactante. ¿Qué tan importante es determinar el pH? ¿Y en qué disolvente se puede hacer? En cuanto a los reactivos, podríamos nosotros diseñar nuevos compuestos luminóforos, por ejemplo, utilizando otros complejos metálicos que sean más emisores o que tengan una eficiencia cuántica mayor. Podremos utilizar quantum dots. Y en cuanto al electrodo, pues podemos irnos por la síntesis y modificación de los materiales electródicos para poder llegar a cabo una mejor medición. Y bueno, primero voy a abordar el tema de los biosensores electroquimioluminiscentes que nos ayudan a medir, la concentración de moléculas de interés, trasladando la interacción bioquímica, porque tenemos un emisor presente en el ensayo que nos permite dar una señal electroquimioluminiscente pues bastante cuantificable. Los elementos de reconocimiento molecular clásicos, pues evidentemente van a incluir los anticuerpos, pueden ser DNA de cadena simple, pueden ser enzimas. Por ejemplo, el inmunoensayo electroquimioluminiscente o por sus siglas, ECLIA. Y bueno, puede ser que existan dos variantes de este ensayo. Uno es que sea heterogéneo y otra es que sea homogéneo. En el ECLI heterogéneo, las inmunoreacciones se realizan sobre la superficie del electrodo. Por ejemplo, este que tenemos aquí, que un anticuerpo primario se utiliza como sonda de captura, se inmoviliza sobre la superficie del electrodo de trabajo y luego el antígeno target se une a la sonda de captura y a la sonda electroquimioluminiscente para formar un inmunocomplejo sobre la superficie del electrodo. Pero miren cómo uno de ellos tiene un emisor electroquimioluminiscente. Y bueno, estos son dos ejemplos de cómo podemos utilizar estas plataformas biosensoras
para el desarrollo de sensores. ¿Y qué hay sobre los nuevos reactivos? ¿A poco habrá compuestos más, podemos buscarle más variantes al rutenio trisdipiridina? ¿Será que existen otros complejos metálicos que nos den una mejor resolución? Bueno, se utiliza principalmente el rutenio dipiridina porque pues puede utilizarse en medio acuoso. Sí, hay sales que se disuelven en medios acuosos. En este caso, pues no va a ser necesario eliminar el oxígeno disuelto, tiene una eficiencia electroquimioluminiscente muy, muy, muy alta. Y ahora lo que se está enfocando la investigación es hacer derivados que sean biocompatibles. Y para ello se pueden utilizar otras moléculas, otros grupos funcionales terminales para poder ahora sí anclar nuevos compuestos. Y bueno, los compuestos inorgánicos, en especial los derivados del iridio, han despertado interés como nuevos emisores luminóforos. El iridio tiene una mayor eficiencia electroquimioluminiscente que el rutenio. En el laboratorio en el que estoy colaborando, el del profesor Connor Hogan, en colaboración con otro científico inorgánico, se están sintetizando nuevos compuestos de iridio con eficiencias aún mayores que el rutenio. Y sobre todo, fíjense, hay una cosa que, si bien el rutenio nos ayuda a tener emisiones pues muy características, si queremos una emisión en otro color, pues necesitamos recurrir a lo mejor a otra molécula. En este caso, se han alcanzado emisiones en estos colores. Aquí está, perdón, el espacio de color CIE 1931. Y podemos tener, cambiando el ligando, perdón, se me fue la palabra, el ligando presente, podemos incluso cambiar la longitud de onda en la que se emite el compuesto de iridio. Es decir, podemos tener emisiones en toda esta gama. Solamente, bueno, evidentemente es un efecto de la estructura química del complejo, pero esto también nos puede ayudar a incluso hacerlo, hacer electroquimioluminiscencia en medio acuoso. Es decir, que ya podemos acercarnos un poco más a las mediciones en medio acuoso para fines biológicos. Y esto es muy interesante. También hay otra variante de esto mismo, que el iridio precisamente realice una transferencia energética para que sea un emisor, como por ejemplo el europio, el que emita y no el iridio directamente. Nosotros hacemos reaccionar el iridio, hay una comunicación de transferencia energética entre la especie que se está reduciendo o oxidando o una antena. Esta manera de excitar o de emitir desde el europio a longitudes de ondas pues bastante altas, se puede alcanzar evidentemente modificando la estructura de nuestro luminóforo original. Y bueno, el setup experimental, ya se imaginarán, es bastante preciso. Este es más o menos el diagrama de cómo se pueden detectar en un solo compartimiento tanto el infrarrojo como el ultravioleta para poder llegar, pero esto ha llegado ya incluso a la miniaturización. ¿Por qué queremos miniaturizarlo? Pues están saliendo dispositivos nuevos. En una etapa temprana todas las detecciones se hacen en un setup bastante pues, robusto y grande, pero la idea siempre va a ser regresar a lo pequeño. Entonces, hemos participado en investigaciones en donde se quiere hacer lo más simple y lo más pequeño posible estos dispositivos. Por ejemplo, se probó una mezcla de 2 luminóforos, rutenio, que emite más o menos así, e iridio. Y nos dimos cuenta que si tenemos, esto no es muy difícil de imaginar si consideramos la electroquímica en 2 polos, ¿no? O bipolar. En un mismo sistema podemos tener o podemos estar generando la emisión de luz o podemos estar controlando la emisión de luz en medio no acuoso, mientras que en el otro polo de nuestra electroquímica bipolar tenemos
precisamente una especie en medio acuoso. Esto quiere decir que si yo genero, al estar conectados estos dos polos, si yo favorezco la oxidación de una especie y al estar conectados genero la reducción de otra, y esta comunicación va a generar precisamente en una emisión dual o de varios colores, al estar cambiando el potencial y por lo tanto puede utilizarse incluso para detectar especies que se oxidan o se reducen a diferentes potenciales. Hacia allá va el diseño de dispositivos. Y bueno, por último, me gustaría comentar que estos sistemas bipolares nos pueden permitir muchas cosas. Nos puede permitir, uno, miniaturizar. Dos, eliminar el hecho de que las sustancias luminóforas solamente se pueden detectar en disolventes no acuosos. Entonces, la principal ventaja de la electroquimioluminiscencia, cuando tenemos dos especies separadas, pues evidentemente es que no se van a mezclar, que no van a hacer algún efecto quenching, que el lado de sensado o el lado que va a tener nuestro analito va a estar, digamos, físicamente separado de nuestra especie que está emitiendo luz, y que a la vez vamos a poder todo miniaturizarlo para hacer un dispositivo cada vez más eficiente. Esto es parte de lo que se está desarrollando y en lo que estamos trabajando en el laboratorio de la Universidad de la Trof. Y bueno, no me queda, espero que esto les haya abierto un poco el panorama hacia dónde va el sensado, utilizando esta técnica, combinando lo mejor de los dos mundos para poder llegar a el usuario final. Y pues le agradezco al CIDETEC, con el que tengo la adscripción actual dentro del programa de estancias postdoctorales por México, y a la Universidad de la Trof por todo el tiempo y por todas las facilidades actuales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Georgina. En realidad me pareció muy interesante y muy vasto todo lo que has hecho hasta la fecha. Muy ilustrativa, muy interesante, sobre todo para nuestros grupos de química inorgánica que empiezan con las clases de electroquímica. Te agradecemos bastante tu participación. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahora pasamos a la sesión de preguntas. Tenemos algunas preguntas ya que realizaron nuestros participantes. Tenemos primeramente la de Gustavo Clavel del CIDETEC, y su pregunta es: ¿qué características deben tener los materiales luminiscentes para optimizar la señal en un sensor basado en SL? Muy bien, pues los materiales luminiscentes, evidentemente que se desea que sean estables en el medio acuoso, que permitan, sobre todo este tema energético. Recordemos que las reacciones químicas que van a desencadenar esa emisión o esa población de un estado excitado viene del delta G de nuestras reacciones electroquímicas. Entonces, en principio, tienen que tener pues potenciales de oxidación y reducción que den este delta G para que puedan reaccionar. Entonces, en principio, tienen que tener esta propiedad de ser evidentemente cinéticamente reversibles, electroquímicamente reversibles, perdón, que sean bastante estables y que puedan ayudarnos o cuyo mecanismo sea previamente estudiado para mejorar un sensor, o sea, para llegar a la optimización de un sensor. Si nosotros tenemos un luminóforo bastante inestable, o que no nos proporciona, o que tenga una cinética de transferencia muy lenta, no nos va a dar o va a meter más variables al asunto de este sistema que ya de por sí es muy complejo. Muy bien, gracias, doctora. También tenemos la pregunta de la doctora Perla Meléndez de Helmholtz Zentrum Berlín. Nos dice: ¿cómo influyen las propiedades electroquímicas de los materiales emisores en la eficiencia de la generación de electroluminiscencia durante las pruebas analíticas, y cómo puede optimizarse su comportamiento redox para mejorar la sensibilidad del sensor? Pues en principio, los materiales emisores se caracterizan por técnicas, primero no electroquímicas, ¿no? Para ver si son capaces de, a la hora de excitarse, emitir un fotón primero en la longitud de onda que deseamos, ¿no?
Entonces, pues los emisores ya se tienen que conocer. Bueno, el rutenio, el difenilantraceno ya se sabe, ya participa de otros procesos de manera química, afuera de lo electroquímico o de lo químico, que sabemos que son ya eficientes. Entonces, tienen que tener procesos evidentemente bastante rápidos electroquímicamente. Y durante estas pruebas analíticas lo que hacemos, evidentemente, tenemos que descomponer los problemas como de lo más sencillo a lo más complejo. Primero es caracterizar las propiedades en cuanto a la cinética, la termodinámica de las reacciones. Tenemos que ver que tengan los potenciales suficientes, justo lo que hablaba antes, para que este deltaje sea el necesario para poblar un estado excitado, que tengan estados excitados disponibles, que queden más o menos dentro de esta exergonicidad que tenemos disponible para poder llegar a poblarlos, porque podemos tener complejos o compuestos muy padres, cuyos estados excitados, pues ya caracterizado por técnicas de DFT, por ejemplo, nos dan estados excitados inalcanzables y pues por más electroquímica que hagamos, no vamos a poblarlos, entonces no se va a emitir nada, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar por un diseño adecuado de los materiales que nos van a llevar a este desencadenamiento de reacciones que va a llevar a mejorar la capacidad de detección. También a la fecha, digamos de los últimos 5 años para acá, los detectores se están haciendo físicamente, los detectores ópticos se están haciendo cada vez más sensibles. Eso nos ayuda a bajar los límites de detección aún más y entonces esto va a influir en el mejor desempeño de nuestro sensor. Okay. Y por último, doctora, tenemos la pregunta del doctor Bernardo Antonio Fontana Uribe. Nos dice él, los compuestos de iridio y rutinio son muy interesantes, pero tienen la gran desventaja de su costo y disponibilidad. ¿No sería más atractivo el desarrollo de los sistemas orgánicos? Sí, claro. El desarrollo de los sistemas orgánicos es otra gran fuente, oportunidad. La verdad, los complejos iridio y rutenio evidentemente son carísimos y el desarrollo de llegar a ser, o sea, me toca, ¿no? Llegar a estar en el laboratorio utilizando rutenio y ver cómo se va acabando el complejo es bastante frustrante porque pues la disponibilidad evidentemente es nada en el mundo. Sí se están desarrollando sistemas orgánicos, sí existen, de hecho tenemos una publicación de sistemas orgánicos que van hacia esta emisión o que dan lugar a esta emisión. Sin embargo, tengo que decir que las condiciones bajo las cuales tenemos el sistema orgánico, por ejemplo, el difenilantraceno, sí son súper delicadas en cuanto al manejo. Por un tema, pues, de solubilidad, de quenching con cualquier cosa, con oxígeno. Entonces, sí digamos que tenemos que manejarlo de otra manera y hasta el momento, los complejos metálicos desgraciadamente tienen una mayor eficiencia sobre los orgánicos, pero pues para allá va el desarrollo de nuevos dispositivos. Bueno, doctora, no me queda más que hacerle extensivo el agradecimiento por parte de los participantes que están en los comentarios. Y a continuación les doy la palabra a la doctora Galicia. Muchísimas gracias, igualmente. Muchas gracias, doctora Georgina. Excelente exposición y excelente transmisión de toda esta información, muy novedosa y de actualidad y que refleja, pues, como le había mencionado, su alta productividad hasta el momento. Y Gracias. muchísimas gracias nuevamente. Le Gracias por agradezco. la invitación. Sí, no hay de qué. Muchísimas gracias, al contrario. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente presentación. Perdón, doctora, que me interrumpa. Sí, Vamos a dígame. proceder con Claro que la sí. constancia correspondiente. Ay, claro que sí. Así es, entonces, como parte de los seminarios de verano de la Sociedad Mexicana de Electroquímica de este año, a través de la División de Electroquímica Molecular y Electroquímica, se otorga el presente reconocimiento a la doctora Georgina Marilena Armendáriz Vidales por haber impartido el seminario La electroquimioluminiscencia como alternativa analítica y tecnológica en el desarrollo de sensores, en el marco de los seminarios de verano 2025 de las MEC, realizados de forma virtual los días 14 y 15 de agosto de 2025, con una duración de 4 horas. Y este es el reconocimiento. Muchas gracias.
Se le será enviado, doctora. Muchas gracias.